Carlos Aguirre Romo y al maestro Jesús Escobar Tobar, que tenemos en la línea telefónica. Querido Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias, maestro, por tomarnos la llamada. Mi querido Manuel, muy buenas tardes, un fuerte abrazo también para mi querido Jesús Escobar, otro abrazo y a todo el auditorio. Muchas gracias, maestro Carlos. Maestro Jesús Escobar, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por tomarnos la llamada. Como siempre, muy contento, me quedo Manny, un abrazo para ti, para Carlos, pero sí, con esa gran pregunta, pues, ¿qué nos hizo Noruega, caray, para mandarles a Omar Fayad, que me recordó, ustedes seguramente recuerdan a Luis Videgaray, ¿no? Que también cuando llegó a la Cancillería dijo, pues yo soy el aprendiz, en pocas palabras, pero bueno, pues ahí está este personaje tan sui generis, criminal en muchos sentidos, yéndose precisamente para Noruega, ¿no? Justamente alguien me corrige, querido Jesús, porque no es Copenhague, ¿no? Es Oslo, la capital de Noruega, y pues sí, pues algo le habremos hecho a los países nórdicos. Al parecer los vikingos no nos van a recibir bien la siguiente administración, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo este asunto. Señores, adicional a nuestro temario es noticia de última hora, y creo que sería grosero no plantearlo en esta mesa de análisis sobre la reciente detención del académico y doctor Alfredo Jalife, profesor de posgrado en la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, geopolítico, articulista del periódico La Jornada. Debo decir, Carlos, Jesús, que pues me cuesta bastante decir que podría ser objetivo en un tema como este. La verdad y honestamente es que no lo soy, porque ya lo decía antes de esta mesa, lo vuelvo a plantear aquí, caballeros. Pues en su momento la señora Tatiana Cloutier, a través de una diputada federal, pues mandó a amenazar a un servidor, ¿no? Justamente con esta misma situación, por delito de difamación, por una investigación periodística que hicimos en relación a Sélvame del Tren, esta organización que estaba encargada de obstaculizar tanto mediática como jurídicamente al Tren Maya, relacionada con una persona que se llama Gema Santana, que estuvo trabajando con Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía y en la oficina de la Presidencia de la República cuando todavía existía, con Alfonso Romo, que se sabe que forman parte de este famoso grupo Monterrey. Y ver ahora detenido a Alfredo Jalife, Carlos, pues la verdad sí hace preguntar a muchos, de manera legítima, creo, quién sigue. Pues es una situación sumamente complicada. Yo puse un tuit en cuanto me enteré de esta lamentable situación. Pues el único que se está afectando, aparte del doctor Alfredo Jalife Rajme, pues es al propio equipo, la propia precampaña de Claudia Sheinbaum. Le abre un frente innecesario a la ex jefa de gobierno, porque todo esto pues es carnita fresca para la fachiza, para el golpeteo. ¿Qué necesidad tenía Tatiana Cloutier de haberlo cacareado en sus redes sociales? Total, haces la reivindicación de la denuncia y sigue el proceso y adelante. Ahora, he hablado yo inmediatamente con abogados, yo no soy abogado, he hablado con abogados y me dicen que esto no procedería porque Alfredo Jalife pues radica en la Ciudad de México, Tatiana Cloutier pone la denuncia en Nuevo León, en Monterrey, y pues no tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, pues está tan sucediendo que Alfredo Jalife al parecer está detenido por haber dado a conocer Jalife alguna información como analista político reconocido, escritor, periodista. Él escribe, es columnista en el diario La Jornada Nacional desde hace mucho tiempo. Y el otro frente, Manuel, muy delicado, Jesús, es dónde nos deja a los medios independientes, dónde deja al periodismo libre, dónde deja al periodismo que hace análisis, al periodismo que denunciamos, al periodismo que criticamos, como lo haces tú, Manuel, como lo hace mi querido Jesús, como lo hacemos nosotros y como lo hacen muchos compañeros más que utilizamos las plataformas digitales llamadas redes sociales. También nos están exhibiendo aquí en Zacatecas, por ejemplo, había una terrible ley donde pues a muchos compañeros, reporteros, periodistas en Zacatecas los dejaron sin su casita de Infonavit, los metieron a la cárcel, les quitaron absolutamente todo, los dejaron literalmente en la calle, porque aquí la ley decía que era calumnia y difamación una denuncia que se hiciera pública, fuera cierta o fuera mentira, porque afectaba el buen nombre. Pues es obvio que uno no va a hacer denuncias
de quien tenga un buen nombre porque va a tener un buen comportamiento. Entonces, el presidente López Obrador, ante temas que le presentaban en la mañanera, dio no uno, dio varios manotazos sobre el escritorio, el último que recuerdo yo, y donde poco después Tatiana Cloutier pidió licencia o renunció supuestamente a su cargo, fue por aquel programa que ella quería crear para que a los mexicanos que tienen automóvil, yo no lo tengo, pues que tuvieran que pagar tarifas leoninas por una verificaciones en los estados, verificación a nivel nacional, dijo López Obrador. Esto de los autos chocolate, de que fue un aumento de impuestos directo. Así es, y López Obrador ahí dijo que no, pero anteriormente en las mañaneras ya le había dado atrás a muchas cosas que quería hacer Tatiana Cloutier, como si Tatiana Cloutier nunca se hubiera enterado que pues quien dice, decide, opera, actúa, analiza y da el sí o da el no, pues es el presidente de la República, que él sabe absolutamente todo. Pongo el ejemplo del neoliberal que estuvo como primer secretario de Hacienda, y pues él quiso hacer lo que quería, pues Obrador lo destituyó del cargo. La manera en la que López Obrador pues le da la despedida a Tatiana Cloutier, no le dio la mano, no le dio el beso, Tatiana lo abrazó, y esos son mensajes políticos fuertes que ahora se están olvidando, los está olvidando el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, y lo dije ya para ir cerrando esta primera intervención, lo dije en su momento, me surgía mucho la duda de qué tan benéfica sería la presencia de Tatiana Cloutier en el equipo de Claudia Sheinbaum, y creo que ya tengo la respuesta. Como también me pregunto, ¿qué tan bueno será la presencia de un emisario de Marcelo Ebrard Casaubon y de que Ricardo Monreal sigue estando ahí? Porque, adelanto, sigue el monrealismo en Zacatecas queriendo romper. Todavía hoy está la información de que ellos están aferrados a romper con la alianza en Zacatecas, quieren sacar de la jugada al Partido del Trabajo, está sumiso el Verde Ecologista porque ellos quieren imponer a sus personas. Así es que en política también se revierte la fórmula. Hay sumas que restan y multiplicaciones que dividen, y aquí, mi querido Manuel, pues ten mucho cuidado, debemos de tener cuidado, porque Tatiana Cloutier, en ese cacareo público que hizo de la denuncia, de la ratificación de denuncia que tuvo el año pasado en contra de Alfredo Jalife, dijo que no iba sobre Jalife, dijo que sobre Jalife y sobre varios más que habían estado pues hablando sobre el tema. Así es que pues hay que estar, se tiene que estar preparado para lo que sea. Querido Jesús. Muchas gracias, Carlos. Querido Jesús Escobar, menuda situación. Varios califican, precisan, y creo que de manera correcta, que en el caso del doctor Alfredo Jalife, pues sí, desde luego que hay comentarios que pues, no se pueden compartir, algunos de manera parcial, otros de manera íntegra, pero leyendo el comentario de Tatiana Cloutier, porque Tatiana Cloutier ya tuiteó sobre esta situación y dice, entre otras cosas, que Jalife mintió, ¿no? Asegurando que ella se había robado el litio de los mexicanos y que se lo entregó, y que le entregué el Estado mexicano a los estadounidenses, ¿no? Es lo que dice Tatiana Cloutier. O sea, Tatiana Cloutier no demanda a Jalife por un tema de violencia política de género ni de misoginia, sino porque el doctor Alfredo Jalife mencionó que Tatiana Cloutier estaba, según las palabras de Cloutier, robándose el litio de México y entregándolo a los Estados Unidos. Esto es meritorio, Jesús, para que pasen este tipo de situaciones. Y en una pregunta adicional, ¿no establecería un precedente peligroso en un movimiento pues que es el primer momento en 6 años, 7 años de la era de la 4T que se ve una situación de este estilo, Jesús, y no con un periodista o contra una voz que alguien calificaría ser pro oposición? No escucho. Tiene varias aristas el tema. Me parece que incluso tiene varias respuestas la pregunta que me haces. De entrada tenemos que entender que hay una diferencia entre un trabajo periodístico como el que tú realizaste, que tuve la oportunidad de checarlo y que de verdad me agradó bastante, y un exabrupto, como fue el comentario
por parte de Alfredo Jalife, o el comentario que lanza Alfredo Jalife en contra de Tatiana Cloutier, que efectivamente no tuvo ningún sustento que lo acompañara. La libertad de expresión no te ampara en un momento para lanzar mentiras, ni mucho menos. Entonces, me parece que esa sería la primera visión que tendríamos que poner sobre la mesa, ¿no? Para no caer en esta diatriba siempre si la libertad de expresión ampara o no ampara ciertas actitudes o ciertas acciones. En el caso del periodismo, y lo sabe mejor que yo el maestro Carlos Aguirre, porque es un hombre que tiene más trayectoria que tu servidor, siempre es importante el sustento, la rigurosidad, el presentar pruebas, el presentar datos, cifras que respalden cualquier comentario o señalamiento que tú haces hacia X persona. Es decir, como se diría coloquialmente, tener los pelos de la burra en la mano. Por eso hago esa diferencia entre el trabajo que ustedes hicieron, Kedomani, y el comentario que hizo el doctor Alfredo Jalife. Esa sería la primera respuesta que tendría a una de estas inquietudes. La segunda, yo coincido plenamente con Carlos, no veo la necesidad de que Tatiana Cloutier cacareara esta situación en Twitter como una victoria personal, como una manera de demostrar que con ella nadie se mete. Creo que el mensaje que lanza Tatiana Cloutier es de esta enorme, pero enorme soberbia que muchas veces acompaña a los funcionarios públicos, porque lamentablemente en México se tiene la piel muy delgada por parte de los políticos, por parte de los empresarios, incluso por parte de varios comunicadores que lo hemos visto, que no aguantan vara, el caso de Broso, de Carlos López de Mola, de Ricardo Alemán, del propio López Dóriga y otros más, para hacer el señalamiento muy, muy puntual. Y en ese sentido me parece que Tatiana Cloutier se olvida precisamente en qué movimiento está y qué es lo que está coordinando ella en este momento, en donde incluso ha lanzado este programa de las fake news y todo ello para revertir lo que ella misma ha caracterizado como una especie de campaña constante en contra de Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que el momento y la forma como se ha llevado a cabo no es el más adecuado, y menos cuando estamos viendo cómo se están haciendo bolas, se le está haciendo en crudo la pelota completamente a la oposición. No había necesidad de caer en una situación de esta naturaleza. Ahora, hay que tener mucho cuidado, como bien dice Carlos y dices tú, Kedomani, y ahí también coincido con ustedes, en este tema de la difamación. ¿Qué es la difamación? Y cómo la valoramos, entendemos y profundizamos. Porque para un funcionario público, por supuesto que cualquier denuncia que nosotros hagamos va a ser difamación. ¿Por qué? Porque no le conviene que se le dé a conocer ningún acto de corrupción, ni se evidencie su comportamiento irregular ante la sociedad. Entonces, por lo regular, el funcionario siempre va a decir, o el político siempre va a decir, ¿saben qué? Yo me siento agredido, afectan mi buen nombre, ahí va la demanda, ahí va precisamente la denuncia. No hace mucho lo vimos incluso con un personaje que no es pro 4T, incluso que es uno de los académicos más denostados precisamente en los últimos años, que es Sergio Aguayo, que también padeció una persecución por parte de Humberto Moreira. Humberto Moreira, que también se dijo afectado por una publicación por parte de Aguayo que lo vinculaba directamente con los Zetas, a pesar de que había trabajos periodísticos perfectamente argumentados en donde los Moreira tienen una relación con el cártel de los Zetas. Entonces me parece que los políticos y funcionarios empresarios, y vuelvo a lo mismo, incluso algunos comunicadores, aprovechan mucho ese tipo de vacíos que se están generando alrededor de este tipo de circunstancias, y mal hace Tatiana en ubicarse en el mismo. Ahora, no olvidemos un factor, y yo lo pongo sobre la mesa, que el doctor Jalife ha sido muy crítico de la candidatura de Claudia Sheinbaum. O sea, no es un personaje que se haya mostrado proclive o se haya mostrado a favor de dicha candidatura. Incluso ha lanzado en diferentes foros cuestionamientos respecto a los intereses que representa Claudia Sheinbaum, quién está detrás de la candidatura de Claudia Sheinbaum, a quién responde internacionalmente Claudia Sheinbaum. Entonces creo que son varios aspectos que nos llevan a ir en esta historia que en definitiva sí me parece que está sentando un precedente riesgoso. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. ¿Qué es difamación en un momento dado? Hay que argumentar. Desde el periodismo siempre tienes que argumentar y tienes que ser sumamente riguroso y debes de tener mucho cuidado con lo que vas a decir frente al micrófono. Esto está, me parece que fuera de discusión en todos los sentidos, y me parece que siempre hay que cuidar muy bien los puntos y las comas. Pero sí me parece que estamos en un momento, en una etapa en donde se va a utilizar de una manera muy particular este tipo de medidas, este tipo de vacíos,
para presionar precisamente cuestionamientos, críticas y el mismo periodismo independiente. Sí creo que la manera como reaccionó Tatiana Cloutier, insisto, es un error que no viene a abonar absolutamente nada en un momento y en un escenario en donde todas las fichas tendrían que ir hacia la misma dirección. Entonces veremos qué es lo que termina, cómo termina este asunto. Ya decía Carlos qué tanto se involucra o no se involucra el propio presidente de la República, y yo creo que es una buena oportunidad para que la propia Claudia Sheinbaum se involucre, más allá de Andrés Manuel López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum se involucre en este asunto. He leído muchos tweets de periodistas, de compañeros muy respetables, por supuesto, que señalan hay que mantener también cuidado, no todos los señalamientos del doctor Jalife se tienen que soportar y demás, pero yo insisto, creo que hay que darles justa dimensión a cada cosa y tenemos que entender la trascendencia de cada palabra, de cada declaración y de cada opinión. No puedes creer o pensar, y sobre todo, ojo con esto, los antecedentes que pueden generarse antes, obviamente, de un señalamiento. ¿Qué tipo de diferencias hay? ¿Qué tipo de rivalidades hay entre los personajes involucrados? Que yo no lo dejaría de lado, porque insisto, si hubo un crítico de la candidatura de Claudia Sheinbaum fue el propio Alfredo Jalife. ¿Eso justifica que Jalife diga o no diga mentiras? No, no lo justifica, por supuesto. La libertad de expresión no la ampara, pero también es cierto que estamos en un momento en el cual cualquiera se puede decir ofendido en su honra y se te va a ir directamente en contra de algo que tú publiques, digas y demás, lo cual, insisto, no creo que sea lo más conveniente para un movimiento que es parte o se quiere ver parte pues de la defensa precisamente y sobre todo de las libertades, ¿no? Muchas gracias, estimado Jesús. Vamos con una segunda ronda que era parte del temario propuesto a esta mesa de análisis. Carlos, el tema de cómo los ministros de la Suprema Corte, concretamente Javier Lainez Potisek, echó para atrás, pues prácticamente la propuesta del presidente López Obrador de restituir esos 13 fideicomisos que representaban casi 15,000 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Pues contraviene justamente lo que ya había establecido la ministra presidenta Norma Piña, en donde decía, vamos a colaborar con el gobierno de la República, ustedes díganos el mecanismo. Ese tema se había enfriado, luego un juez había dicho que siempre no quedaban claras las cosas, hoy ya quedan claras y a todas luces, pues este ministro en particular, Lainez Potisek, pues está tomando varios atributos que hacen, si no sospechar, ratificar muchas creencias. Es el mismo ministro que puso esta resolución, Carlos, para que este gobernador interino, que no era directo de Samuel García, pues se reconociera ante los ojos del Estado mexicano como el gobernador bueno, ¿no? Donde pues obviamente le favorecía al PRI y al PAN. Preocupante, porque uno pensaría que cerrando el año se les iba a meter el espíritu navideño, pero no fue así, Carlos, son más Grinch que otra cosa. Siguen protegiendo sus privilegios, no están protegiendo ningún aspecto laboral, ningún aspecto legal. Sabemos que son más de o alrededor de 20 fideicomisos los que se tienen. Se habían analizado 14 de estos 14, 15, 13 no debían de ser procedentes. Se presentaron todas las evidencias, todas las pruebas de los excesos que se tienen. Les pagamos lentes, les pagamos la tintorería de las togas, les pagamos lo que comen, les pagamos viajes, todos los privilegios que ellos tienen en la corte, les pagamos los cubiertos con los que comen año con año. Hay que comprar nuevos. Y ante toda esa avalancha de evidencias que presentaron, por ejemplo, diputados federales como Hamlet Almaguer, que pues nos estuvo en varios medios documentando todos los excesos, ahí están todas las pruebas, y todavía se atreven desde la Corte, ese grupo de ministros fachos, fascistas, de la derecha, que atienden ellos a las órdenes pues de quienes ahí los pusieron. En este caso, Lainez Potisek lo puso Peña Nieto, al igual que a Norma Piña, pero pues se supone que Norma Piña, la presidenta de la mesa directiva, bueno, que es la presidenta, perdón, en la Corte, y no ha dicho absolutamente nada cuando ella
estampó su firma en un documento que además se hizo público, donde ella aceptaba la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues de que esos 15,000 millones de pesos que habían estado haciendo crecer, guardando, engordando, e inclusive lo tenían en los bancos, sudando intereses, y que de los intereses no se habla quién se los quedó o dónde están, de esa impresionante cantidad de dinero, que además son ilegales, pues que fueran a parar esos 15,000 millones de pesos al menos a nuestros hermanos allá en Acapulco, Guerrero, que fueron afectados por el huracán Otis. La propia Norma Piña, con su nombre, con su firma, aceptó y dijo que adelante, que fueran. López Obrador propone que se pongan de acuerdo a través de sus equipos para que inclusive la Corte dijera los mecanismos para que todo fuera pulcro, transparente, y se llevaran los recursos a Acapulco, Guerrero. Y ahora resulta que la Inespotisec dice no, ya como tú lo adelantaste, mi querido Manuel, un juez había dicho que no, lo ratifica un magistrado, y ahora pues el propio ministro Lainez Potisek. ¿Qué confianza se puede tener en este tipo de personas como Norma Piña, que no tiene honorabilidad, no tiene honor, no tiene honestidad, no tiene palabra de honor, no respeta ni lo que ella afirma, ni lo que ella dice, y además que se hace de manera pública? Y a todo ello, pues se está invadiendo otra vez las facultades de uno que sí es poder, que es el poder legislativo, que es electo por voto, y siguen pisoteando la Constitución, aunque algunos como Luis María Aguilar digan de dientes para afuera que ellos respetan muchísimo la Constitución. Pues no la respetan, porque la propia Constitución dice que cuando sean asuntos que tengan que ver con el propio Poder Judicial, deben de excusarse, deben de hacerse un ladito y dejar que pasen las cosas. Pero pues ya les respondieron desde el Senado de la República, porque la presidenta del Senado pues dice que son juez y parte. Ya lo había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo había dicho el propio Hamlet Almaguer, y pues de todos modos, de manera impúdica, pues ellos eliminan lo de los fideicomisos. Y la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, acusa a la Corte de actuar como juez y parte en la suspensión de estos fideicomisos, y ella argumenta el artículo 115 de la Constitución Política y su ley reglamentaria, que establecen, cito textual: en temas de controversia constitucional no procede la suspensión, no es inconstitucional o no es una falta lo que consideren los ministros. Es lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que en controversias constitucionales la suspensión no procede. ¿Quién violenta la Constitución? Y pues así va a seguir este partido político que se llama Suprema Corte de Injusticias de la Nación, pues operando de manera impúdica en este lawfare para afectar a la Cuarta Transformación. No pudieron ya con López Obrador, pero pues ellos siguen avanzando porque no quieren que llegue Claudia Sheinbaum, van a estar con todo para impedirlo. Y bueno, pues nosotros debemos de estar muy atentos para seguirlos denunciando, porque es increíble que aunque se supone que hay división de poderes, pues este supremo poder conservador, como lo califica López Obrador, siga avasallando, pisoteando los deberes, los derechos, las obligaciones del que sí es poder, insisto, que es el legislativo. Manuel Jesús. Muchas gracias, estimado Carlos. Querido Jesús, voy con la misma pregunta. Se echaron para atrás en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo me pregunto si Norma Piña estuvo enterada con tiempo de esta decisión de Lainez Potisek. Lo más probable es que no. Ingobernabilidad dentro de la colaboración de los ministros, que son mayoría, los anti-4T y anti-AMLO en la Suprema Corte. Jesús. Fíjate, querido Manny, que voy a diferir un poco contigo. Yo creo que sí estuvo enterada. Estoy convencido que sí estuvo enterada, y que incluso avaló esta posición de este señor Lainez. Porque si algo ha caracterizado la trayectoria de Norma Piña, de Lainez, de Luis María Aguilar, de Ortiz Mena, es la enorme hipocresía con la que se conducen. Es decir, son personajes que durante toda su trayectoria
han respondido a los intereses empresariales, a los intereses de partidos políticos. Son personajes que jamás han defendido la Constitución, como ahora se rompen y se desgarran las vestiduras y nos lo quieren hacer creer. Han permitido cambios a la Constitución a diestra y siniestra, muchos de ellos y sus antecesores. Ninguna en la Suprema Corte de Justicia. Me llama mucho la atención cómo se quieren vender ahora como los grandes defensores precisamente de nuestra Carta Magna, cuando en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, en los sexenios de Ernesto Zedillo, en los sexenios de Vicente Fox, en los sexenios de Felipe Calderón, aceptaron cambios verdaderamente brutales. Ni hablar de los cambios con Enrique Peña Nieto, que atentaron directamente contra nuestra soberanía, que permitieron el despojo de nuestros recursos naturales, que privatizaron el ejido, que privatizaron las playas, situaciones de verdad lamentables, criminales, de traidores a la patria. Entonces, de verdad que para mí, yo no soy abogado, he platicado con gente brillante al respecto, como Vanessa Romero, quien me explicó muy bien por qué estos fideicomisos son irregulares, por qué estos fideicomisos son un verdadero desfalco a la nación, cómo hicieron negocio con ellos, cómo no entregaban lo que no gastaban. Entonces, ¿cómo benefician a una élite? Sí, gotean en algunos trabajadores, pero los manipulan de una manera verdaderamente vergonzosa, en la cual, para no perder ciertas prestaciones, les dicen, te van a quitar todo lo que tú tienes, pero claro, no nos hablan de todo lo que ellos reciben. Para mí la Suprema Corte de Justicia es hoy por hoy el último resquicio en donde está ahí metida completamente esa derecha empresarial, esa derecha política, esa derecha que ha jodido a este país. Porque de verdad, uno como ciudadano de a pie, simple y llanamente, ¿qué visión, qué tipo de referencia tienes cuando hablas del Poder Judicial? Es corrupto, es un Poder Judicial totalmente deshumanizado, es un Poder Judicial alejado de las verdaderas necesidades de este país. Viven en su burbuja totalmente y siempre aparecen con la ley en la mano, nos dicen, aquí está la ley, aquí está el punto, aquí está la coma, sí, pero la ley se utiliza de manera facciosa. Y eso es en lo que ellos son expertos, así como también la cantidad de corifeos que tienen, que salen a decirnos, no, es que ahí está el reglamento, es que así dicen las cosas, es que la Suprema Corte, a ver, sí, pero la realidad es cómo la manejan, cómo la manipulan y cómo llevan a cabo sus desfalcos y sus atracos. Eso para mí es todavía más brutal en un momento dado, porque insisto, históricamente, con sus honrosas excepciones y episodios excepcionales, no sistemáticos ni de norma, la Suprema Corte de este país siempre había estado respondiendo a los intereses del presidente en turno, del Poder Legislativo en turno. Ahora por primera vez se atreven a levantar la cabeza y se atreven a debatir y acusan a López Obrador de ser un dictador, cuando López Obrador no ha hecho nada en su contra, absolutamente nada en su contra. Las acciones, las reformas que se han propuesto ni siquiera han pasado y no hemos visto un solo manoteo antidemocrático que afecte la división de poderes. Y sin embargo nos quieren vender el petate del muerto, ¿no? En ese sentido. Y en este caso en concreto, pues lo único que hizo Norma Piña fue actuar de una manera sumamente hipócrita, porque la señora dijo, sí, yo estoy de acuerdo en que los fideicomisos vayan a Acapulco, sabiendo perfectamente el proceso judicial que iba a llevar a cabo, proceso jurídico que iba a llevar a cabo el tema de los fideicomisos, y que a final de cuentas iba a caer en un personaje como Javier Lainez, que sabían perfectamente lo que iba a hacer. Entonces, eso es una de las grandes mentiras de Norma Piña y de todo este séquito de togas que se dicen que son ellos diferentes, que se dicen que ellos sí están luchando para que este país mejore, cuando en realidad tienen muchos, pero muchos años totalmente alejados de las necesidades reales. ¿Para quiénes? Para las personas que caminan en este país. El nivel de impunidad es altísimo. Y cierto, habrá gente que nos diga, Manny, Carlos, es que no solamente es el responsable del Poder Judicial. Claro que no, están las fiscalías también, que son corruptas, que se equivocan, los fiscales, nadie los defiende. Pero parte de esa enorme impunidad es responsabilidad también de ese Poder Judicial. De ese Poder Judicial que requiere sí o sí una cirugía mayor, sí o sí una reforma que acabe con esos privilegios, que reviente esa burbuja que los ha hecho pensar que están por encima del resto de los y las
mexicanas y no entiendan que es a los ciudadanos a los que ellos les tienen que responder y no a los empresarios ni a los políticos. A mí en lo particular ese tema de la Suprema Corte me indigna y me molesta mucho por la manera tan soberbia en cómo se comportan todas estas personas y los que están a su alrededor, que nos quieren dar clases de moral, que nos quieren dar clases de ética, cuando, perdón que lo diga de esta manera tan coloquial, son una bola de rateros, pero de rateros con ropa fina, porque al final de cuentas todo lo que se ha manejado a través de las decisiones de la Suprema Corte es para avergonzarse como país. Pero claro, ellos sacan ¿en qué momento se ha afectado la separación de poderes durante ese sexenio? ¿En qué momento se les ha dañado? En nada. Se les hace se toma una determinación para acabar con privilegios, para poder diferenciar bien el manejo financiero que han tenido tantos años. Se habla entonces de que nos están atacando. No, se le está poniendo en orden, porque se tiene que poner en orden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, como diría el maestro Francisco Cruz Jiménez, díganme un ciudadano que haya salido a apoyar a los trabajadores en huelga del Poder Judicial, uno solo que haya salido a decir, estoy de acuerdo, vamos a apoyarlos, salimos en coches, hasta la gente les gritaba de cosas, porque es de verdad lamentable el papel que históricamente está jugando el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. El Consejo de la Judicatura, ustedes no me dejarán mentir, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura más que estar cuidando al compadre del compadre y amparando, por supuesto, las corruptelas y amparando la impunidad de los magistrados, de los jueces? Claro, nos van a decir, no, es que en tal año se hizo esta cosa, en tal año se modificó tal, en tal año hicimos este cambio. Sí, claro, también el PRI formó instituciones, pero si tú pones en las instituciones gente corrupta, perdón, no sirve de nada. Bueno, lo mismo pasa en la Suprema Corte, podrás haber hecho cambios, pero ¿qué pasa con el fondo? El fondo es que sigue siendo un verdadero cártel de la toga, ¿no? Correcto. Muchas gracias, querido Jesús. Muchas gracias, querido Carlos. Con esas opiniones nos quedamos y agradecemos bastante en este día, insisto, tan dinámico y movido, que es revitalizante contar con opiniones de gente con tanta trayectoria como lo son ustedes, caballeros. Querido Jesús Escobar, te agradezco mucho y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, maestro. Muchas gracias a ti, mi querido Manny, mi querido Carlos, de verdad. Oye, yo únicamente terminaría diciéndote, Manny, Carlos, y poniendo sobre la mesa también, que Xóchitl Gálvez creó un gran equipo, un gran equipo para que gane Claudia Sheinbaum. Me queda clarísimo eso. En mis redes sociales, @Jen1403, estamos en X de Twitter, estamos también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Tobar, así nos encuentran, por supuesto, y en nuestro canal también de TikTok, igual Jesús Escobar Tobar, ahí siempre pendientes de sus comentarios, ofreciéndoles su opinión, análisis y por supuesto siempre involucrados con temas de interés para que la gente se forme su propia opinión. Y como agradecerte simplemente, Manny, tu invitación. Para mí de verdad es un honor estar contigo, estar con Carlos. A los dos les aprendo muchísimo cada vez que tenemos la oportunidad de interactuar. Muchas gracias, maestro Jesús Escobar. Te envío un fuerte abrazo caluroso. Querido Carlos, maestro Aguirre Romo, ¿en dónde lo podemos seguir en redes sociales? Bueno, como dice mi querido Jesús, una Xóchitl Gálvez que inicia la precampaña con nepotismo, una Xóchitl Gálvez que pues presenta un equipo que supuestamente van a luchar por las clases medias, cuando precisamente el PRIAN desapareció a la clase media en la República Mexicana. Me encuentran en Facebook, Twitter, en Threads, en TikTok, en Instagram, con mi nombre, Carlos Aguirre Romo, y les invito a que nos siga, también nos acompañe de lunes a viernes a las 8 de la mañana, de lunes a jueves a las 9 de la noche, toda hora del centro en la República Mexicana, en nuestro canal independiente, Carlos Aguirre Informa, medio de comunicación que es independiente, progresista, humanista y liberal, digital, multiplataforma. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en YouTube, así es que los invito por única ocasión el día de hoy, por causa de fuerza mayor. En lugar de las 9 vamos a empezar a las 9 de la noche con 20 minutos, así es que por ahí los esperamos. Les envío un fuerte abrazo a mi querido Jesús, a mi querido Manuel, de los cuales yo aprendo muchísimo. Un abrazo también a todo el auditorio y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, querido Carlos, muchas gracias, querido Jesús, que yo espero que nos escuchemos en total libertad. Si no, pues supongo que Puente Grande también tiene acceso a internet, no pasa absolutamente nada. Ahí le vamos a dar con todo. Querido Jesús, la guerra siempre. Sí. Y al tabasqueño
También hay que decirlo, le gusta. Le gusta. Muchas gracias, querido Jesús, querido Carlos. Un fuerte abrazo, maestros.